Normalmente cuando pensamos en asesinos en serie, criminales sanguinarios y crueles, pensamos en que son cometidos por hombres. Pero a lo largo de la historia han existido mujeres que han cometido crímenes tan atroces como los que han cometido algunos de los criminales masculinos más conocidos. En este video vamos a ver algunas de las mujeres que han cometido crímenes tan atroces que han pasado a la historia. Algunos de los crímenes que han cometido estas mujeres van desde dejar morir algunos recién nacidos hasta asesinar esposos por cobrar los seguros de vida. Quédate hasta el final y descubre cuáles son algunas de las mujeres criminales más sanguinarias y crueles que han existido. Comenzamos este video hablando de Otelie Burek, o mejor conocida como Tilly Klimek. Fue una asesina en serie polaco-estadounidense en Chicago a principios de los siglos XX. Según la leyenda, fingió tener sueños prediciendo las fechas de muerte de sus víctimas, cuando en realidad simplemente estaba programando sus muertes. Nacida como Otelie Burek en Polonia, emigró a los Estados Unidos cuando era una niña con sus padres. Tilly se casó con su primer esposo, John Mickiewicz, en 1890 y en 1914 muere tras una breve enfermedad y rápidamente se volvió a casar con Joseph Ruskowski. Este también murió en poco tiempo. Frank Kuczyk, su tercer marido, se había enfermado en su apartamento en Winchester y comenzó a decirles a los vecinos que Frank no viviría mucho. Se burlaba de él mismo diciéndole que te morirás pronto. Incluso tejió su propio gorro de luto mientras se sentaba junto a su cama y pidió permiso a la casera para guardar en el sótano un ataúd en oferta que había encontrado a la venta. Esto puede haber sido lo que provocó las leyendas de su afirmación de predecir muertes. En 1921, después de la muerte de Frank, se casó con Joseph Klimek. Cuando enfermó, los médicos le hicieron algunos exámenes y encontraron que había ingerido veneno. En este momento, Tilly fue arrestada. Los cuerpos de sus otros maridos fueron exhumados y se descubrió que contenían dosis letales de arsénico. Tras su detención, trascendió que varios familiares y vecinos de Tilly habían muerto. Dos vecinos con los que Tilly se había peleado se enfermaron gravemente después de que ella les diera dulces. Se descubrió que varios de los primos y parientes de Tilly se enfermaron gravemente poco después de comer en la casa de ella. La lista se extendía a 20 presuntas víctimas, 14 de las cuales habían muerto. Aunque Joseph Klimek sobrevivió, después se descubrió que había contratado pólizas de seguro de vida para sus maridos, de las que se benefició enormemente. Fue sentenciada a cadena perpetua y murió en prisión el 20 de noviembre de 1936. Otro personaje fue Elizabeth Bathory. Suele ser proclamada la asesina en serie más prolífica de todos los tiempos, acusada de matar a más de 80 mujeres jóvenes en el interior de su castillo en Katowice, Eslovaquia. Según la leyenda, creía que bañarse en su sangre virginal le otorgaría la juventud eterna. El supuesto sadismo de Bathory ha inspirado películas, obras de teatro, óperas y libros. Los turistas intrigados por la sangrienta leyenda de Bathory siguen su historia a través de Hungría, Eslovaquia y Austria, visitando castillos, criptas y museos. En Győr, a unos 280 kilómetros al este de Budapest, la capital de Hungría, pueden visitar el castillo y museo de cera de Bathory. El museo ocupa el castillo renovado donde en 1560 nació la condesa en el seno de una rica dinastía que controlaba Transilvania, actual región de Rumanía. A los 13 años, Bathory se comprometió con el conde Francisco Nadasdy,
de 18 años, perteneciente a otra influyente familia húngara. Recién casados se trasladaron a Szarvas, en el oeste de Hungría, donde Nadasdy instruyó a su esposa en la tortura. El castillo de Nadasdy se convirtió en el escenario de varias atrocidades, dicen los historiadores. Para el placer de Báthory, Nadasdy mandó a inmovilizar a una muchacha, enjabonarla con miel y asolarla con insectos. También le regaló a la condesa unos guantes con garras hechas espinas, con los que golpeaba a sus sirvientes por sus errores. La violencia de Báthory alcanzó su punto álgido en otro castillo. Los restos demoronados del castillo Katice son ahora una espeluznante atracción turística que se cierne sobre la ciudad de Katice, en el oeste de Eslovaquia, a unos 80 kilómetros al noreste de la capital, Bratislava. Lo que finalmente acabó con la condesa viuda fue la extensión de sus abusos a las víctimas de una clase superior. Matar a los sirvientes no era ilegal para un noble, pero matar a tus compañeros nobles, incluso a los de menor rango, era un problema mucho más grave y no se podía ignorar. Finalmente, en 1610, se inició una investigación sobre decenas de muertes y desapariciones sospechosas en Katice, iniciada por Matías II, emperador del Sacro Imperio y rey de Hungría. Báthory fue detenida y encarcelada en el castillo de Katice por el asesinato de 80 mujeres jóvenes. La condesa estuvo encerrada en su cárcel hasta que murió en 1614, de 54 años. A pesar de las crecientes dudas sobre su veracidad, la macabra leyenda de la condesa asesina está destinada a persistir. Los seres humanos tenemos necesidad de símbolos, íconos, personificaciones de las fuerzas malévolas que conforman nuestras vidas. Y culpablemente o no, nos emocionamos con los excesos de los que van demasiado lejos. Hay muchas representaciones masculinas de la maldad, pero pocas mujeres malvadas muy conocidas. Seguimos con otra gran criminal. Irma Grise fue una supervisora de prisioneros en los campos de concentración de Auschwitz, Bergen-Belsen y Ravensbrück durante la Segunda Guerra Mundial. Empezó su carrera a los 19 años, cuando ingresó como guardia en Ravensbrück. En 1943, Grise fue transferida a Auschwitz, donde fue nombrada SS, Guardia Femenina, y a finales de ese mismo año fue ascendida a supervisora, la segunda mujer de importancia en el campamento después de María Mandel, a cargo de alrededor de 30.000 reclusas de origen judío. En su ascenso la ayudaron el enorme fanatismo nazi y el considerable sadismo que desarrolló. Fue allí donde las prisioneras la apodaron la Bestia Bella o el Ángel de la Muerte, a causa de su comportamiento sádico y perverso. Irma Grise asesinó a latigazos a centenares de personas, torturó incluso niños y cometió abusos sexuales, entre otras aberraciones. Una de ellas era no darles de comer a los perros para que se lanzaran encima de los presos y los mordieran e incluso los mataran. Grise siempre calzaba unas pesadas botas negras y llevaba una pistola y un látigo. En 1945, cuando tenía tan solo 22 años, fue capturada por las tropas británicas y condenada a la horca en el juicio de Bergen-Belsen. Antes de la ejecución, Grise se mostraba muy alegre e incluso cantaba. Mantuvo la calma hasta el final y sus últimas palabras, dirigidas a su verdugo, fueron "schnell", que significa rápido. Otra que también fue gran personaje en la historia de las mujeres asesinas fue Belle Sorenson Gunnes. Era una estadounidense de origen noruego que se convirtió en la asesina en serie más conocida de la historia de Estados Unidos.
lo que le valió dos sobrenombres: la Viuda Negra y Vele Infernal. Se cree que Gunness mató a sus 5 hijos biológicos y a su hija adoptiva, así como a sus 2 maridos, a una o tal vez a 2 de las hijas de su segundo esposo y a una treintena de trabajadores de su granja. Se cuenta también que publicó un anuncio para encontrar un nuevo marido. A los pretendientes los invitó para someterlos a una entrevista y nadie los volvió a ver nunca más. El motivo de los crímenes de Vele Gunness era cobrar los seguros de vida de sus esposos. Todos sus hijos estaban asegurados, de manera que cuando morían envenenados, Vele cobraba de las compañías aseguradoras el monto que le correspondía. Sin embargo, en ocasiones también cometió asesinatos para eliminar testigos. Se cree que la Viuda Negra murió en 1908, aunque su muerte está envuelta en misterio. Después de que un incendio arrasara con su casa, entre los escombros se encontraron los cuerpos de varios de sus hijos junto al cadáver decapitado y carbonizado de una mujer. Sin embargo, nunca logró demostrarse que esos restos pertenecieran a Vele Gunness. Se dice que décadas después hubo varios avistamientos de esta persona en varios estados de Estados Unidos, pero nunca lograron corroborarlo. Otro personaje fue Miyuki Ichikawa. Fue una partera que en Japón mató por lo menos a 103 bebés con la ayuda de varios cómplices entre abril de 1944 y enero de 1948, aunque se estima que pudieron ser 169 en total, y solo recibió 8 años de prisión por parte del Tribunal Superior de Tokio. Bautizada como la partera del demonio, fue directora del hospital de maternidad, pero después la consideraron matrona, aunque no existía una licencia de esa profesión en ese momento en Japón. En 1940 había muchos bebés en su lugar de trabajo y los padres de muchos de estos bebés eran pobres e incapaces de criarlos por problemas económicos. El doctor Shiro Nakayama era cómplice de este sistema y ayudaba a la pareja a falsificar certificados de defunción con ayuda de su asistente Kichi Masako de 25 años. Empezó por negarles el cuidado a los recién nacidos hasta que estos morían de hambre y sed o agotados por los continuos llantos que los debilitaban y acababan muriendo sofocados. El 12 de enero de 1948, 2 oficiales del Departamento de Policía de Waseda investigaban una funeraria y en aquel lugar hallaron 5 cajas sospechosas y tras interrogar al hombre encargado sobre esa cuestión, este reveló que provenían de la maternidad del hospital Kotobuki y su trabajo era llevarlas al crematorio. Yutaro fue detenido y ya en la estación de policía el hombre confesó que había hecho lo mismo con 30 cajas. Tras realizar las autopsias en los pequeños, descubrieron que no tenían nada en sus estómagos. Sus pulmones mostraban síntomas de neumonía y sus cuerpos estaban desnutridos. Por lo tanto, Miyuki y su esposo fueron apresados el 15 de enero de 1948. Durante el interrogatorio se descubrió que no les daba leche, lo cual irritaba a los infantes y por su llanto constante morían sofocados o por hambruna. Miyuki se defendió acusando a los padres de irresponsables, algo que sorprendentemente fue avalado por la opinión pública. Posteriormente fueron hallados 40 cuerpos esparcidos en el barrio Shijuku y 30 cuerpos más en un templo con un alto grado de descomposición. Miyuki fue condenada a 8 años de prisión, mientras que sus cómplices recibieron 4 años de cárcel. Las autoridades clasificaron sus actos como crímenes de omisión, ley que justificaba las acciones de Miyuki. En 1952,
La pareja apeló a sus sentencias y la Corte Superior de Tokio revocó su tiempo en prisión a la mitad de la sentencia oficial. Se puede decir que esta partera prácticamente quedó sin castigo gracias al vacío legal que existía en ese entonces en Japón, que no consideraba el abandono de un recién nacido como asesinato, porque únicamente la muerte directa estaba penada. Hasta aquí la primera parte de las mujeres criminales más sangrientas y crueles de la historia. Espero te haya gustado este video, espera la segunda parte, suscríbete y activa las notificaciones.